Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, mi gente, a su programa Entre Líneas. Buenas tardes, buen provecho por ahí en México. Ahora sí tenemos al doctor en filosofía política, que, bueno, yo me hacía una alegría que viniera porque es de los grandes intelectuales de este, como de este movimiento, este levantamiento que estamos viendo, y él es de los fuertes, de los que todos queremos ver y queremos sacar muchos apuntes de él. Entonces, bueno, sin dar más de preámbulo, que se presente un poquito más, pero yo creo que no necesita presentación. Pablo Muñoz Iturrieta, también escritor de Atrapado en el cuerpo equivocado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Qué placer tenerte por aquí. Bueno, muchos papis yo creo que nos están viendo, yo no soy mamá, pero me involucra y me da mucha preocupación lo que están viviendo los niños. Y bueno, he visto, aparte, te sigo en tus redes y todo, y he visto también, vamos a ir paso a paso, pero he visto denuncias, por ejemplo, a libros, que incluso aquí en México una seguidora del programa me dijo que ya te contaré bien lo que le estaban enseñando en plena pandemia a los niños, más o menos de ideología de género, y bueno, hay gente que no se lo cree. Hay gente que no se cree que esto está en los programas tal cual. En México, por ejemplo, la SEP o la SEC, que es la Secretaría de Educación Pública, no se la cree que somos unos conspiranoicos y demás. Pero sin dar tanta vuelta ya, quiero que nos empieces a contar. Vamos desmenuzando esto. ¿Qué es la ideología de género? Y puedes tratarlo desde la psicología y demás, ¿eh? Tienes carta abierta. Bueno, yo creo que para dar una buena respuesta a esta pregunta que me has hecho tan interesante, eh, Laura, es distinguir por un lado la cuestión teórica de la ideología de género y por otro lado la cuestión psicológica de la ideología de género o relacionado a la ideología de género. Y voy a empezar por lo psicológico porque así va a ser más fácil entender. Hay personas que, especialmente niños entre los 2 y los 7 años, nosotros atravesamos una etapa muy importante y crucial del desarrollo psicológico afectivo, de maduración de nuestra propia personalidad, de nuestra propia identidad. Es interesante que cuando uno estudia a los niños, especialmente su conducta, su percepción de la realidad, del modo como ven las cosas, los niños, incluso experimentos que se han hecho en niños de 9 meses, ellos ya pueden captar y juzgar de la moralidad de una acción, no solamente por el resultado de esa acción. Por ejemplo, si tú a un niño pequeñito, un bebé o un niño de 1 año, de 2 años, lo pones en agua fría, ¿el niño qué va a hacer? El niño va a llorar y patalear, porque es una reacción obvia. Eso se debe al resultado. El niño, por el resultado de esa acción, la juzga como mala. Antiguamente, especialmente en la psicología de principios del siglo XX, con un exponente muy importante que se llama Jean Piaget, que hizo muchos estudios muy interesantes de la psicología infantil. Tiene algunas cosas que son muy buenas y verdaderas, pero tienen otras cosas que se han demostrado con nuevas investigaciones que en realidad no era tan así. Jean Piaget decía, por ejemplo, que un niño, un bebé, se lo mete en agua fría y el bebé va a juzgar a esa acción como mala por el resultado, no por captar la intención de la persona. Pero sin embargo, estudios contemporáneos que se han hecho en los últimos años han demostrado que un bebé, por ejemplo, de 9 meses puede captar la mala intención de su madre. Por ejemplo, que la madre lo haga por un rechazo al niño, Claro. que lo haga por maldad. Wow. Se hizo viral hace poco, no sé si lo habrán visto, pero se hizo muy viral una imagen de una niña en Brasil que estaba celebrando su cumpleaños. Y esta niña le van a empezar a cantar, tiene su pastel, tiene su vela y la hermanita le sopla la vela. Y esa niña se enfurece y le comienza a tirar el pelo y a pegarle a la otra niña. ¿Por qué? Porque le arruinó la fiesta. Y eso para la psicología es un ejemplo muy interesante para estudiar, porque esa niña en ese momento se siente agredida.
Esa niña no solamente capta el resultado de la acción, es decir, que la otra niña, su hermana mayor, le robó la fiesta por soplarle la vela, sino que aún más esa niña pudo captar, por más que sea una niña de 4 o de 3 años, pudo captar la intencionalidad, la mala intencionalidad. Porque recordemos, los niños pueden ser malos, muy malos, y los niños se pueden hacer mucho daño entre ellos, especialmente cuando hay cuestiones de celos, cuestiones por las cuales los papás tienen que ayudar y guiar a ese niño a superar esas actitudes, porque si un niño no supera esas actitudes y se estanca intelectualmente y afectivamente y psicológicamente, luego en la vida va a encontrar muchos problemas. Un ejemplo de eso, pasa muchas veces que un niño va al jardín de infantes o al kinder, como se le dice en algunos países, y un niño puede ser de 4 años, puede ser de 5 años, y por alguna cuestión, ya sea porque ese niño camina raro, porque habla raro, porque es gordito, porque la razón que sea, los otros niños lo rechazan inmediatamente. Y eso, en un niño, puede causar dos reacciones. Una reacción puede ser la de ese niño replantearse el por qué me rechazan y tratar de cambiar y ser mejor. Eso lo vemos en muchos ejemplos de superación. Por ejemplo, niños que eran muy malos para el deporte, niños que eran muy malos para una cosa o para otra, usan de ese rechazo no para victimizarse, sino para superarse y mejorar y crecer. Y de repente el niño gordito que llegaba último, tenemos la historia de que ganó un campeonato mundial o ganó unas Olimpiadas, Juegos Olímpicos. Te voy a contar una historia de un muchacho que a mí me parece impresionante en los Estados Unidos. Él nace sin las dos piernas. Este niño, su madre lo rechaza, su madre y su papá lo rechazan. Cuando ven que el niño había nacido sin las dos piernas, lo abandonan y entra a el sistema de adopción de los Estados Unidos. Una familia que estaba con la intención no de adoptar, sino de ser lo que se llama en los Estados Unidos o en Canadá foster parents. ¿Qué significa eso? Significa que tú vas a servicios sociales y les dicen, miren, yo tengo una habitación con mi esposa, tenemos tiempo, tenemos las comodidades, porque si tienen a un niño donde si no tienen dónde ponerlo, mientras encuentran padres adoptivos, tráiganlo para la casa. Yo tengo amigos aquí en Canadá que hacen eso. Y tienen un bebé, por ejemplo, que un juez le quita a una madre porque es drogadicta, porque conozco un caso de unos amigos que adoptaron, no adoptaron, sino que tuvieron a una bebé hermosa de 6 meses porque su madre era drogadicta y su madre incluso en algunos casos le inyectó heroína a esta bebé. Este bebé llega al hospital y entonces un juez decide quitársela, le quitan la patria potestad de esta madre debido a una situación terrible que estaban viviendo esta mujer en la ciudad de Toronto. Entonces, estos papás... Es casa temporal, ¿no? Es una casa temporal. Y entonces esta familia un día les dicen, aquí hay un niño que está muy triste, está muy solo y los otros niños lo rechazan. No hace falta que se lo lleven a la casa, pero sí sería bueno que se lo lleven con ustedes para pasar el día cada tanto. Y entonces, este matrimonio dicen, bueno, a ver, vamos a buscar a ese niño, traigámoslo y llevémoslo a comer a algún lado. Entonces van a comer todos en familia y cuando llegan al orfanato, resulta que, perdón, el niño no le faltaban las piernas, eran los brazos. El niño no tenía brazos. Y entonces agarran a ese bebote de 2 años, se lo llevan al restaurante, lo ponen en la sillita y cuando llega el momento de comer, ¿qué hizo el niño? El niño directamente se fue de boca al plato y así comió porque no tenía brazos. Pobre niño. Y el papá y la mamá, claro, ante una situación así, ellos tenían 3 hijos, ellos pensaron, bueno, esto es bastante fuerte, bastante fuerte. Y le preguntaron a los niños, el otro niño era chiquito, entonces en voz alta les preguntaron, ¿qué les parece el bebé? Y los 3 respondieron, no nos queremos ir a casa sin él. Y decidieron adoptarlo. Wow. Y es un caso impresionante de superación porque este muchacho comienza a crecer en una familia donde todos eran normales, pero él tuvo una bendición, yo creo,
y era que los padres no lo trataron nunca como discapacitado. Sus padres le exigieron lo mismo que el resto. Que si se sentaba a comer, tenía que comer con los mismos modales que cualquier persona educada. Que si salían a jugar, no podía victimizarse porque no tenía brazos. Tenía que practicar todos los deportes. Y es así que este niño comienza a andar en bicicleta, comienza a patinar, comienza a jugar al básquet. Y de hecho, tú sabes, en Estados Unidos el básquet es el deporte más popular que hay en cuanto a la práctica. Es el deporte que más se practica. Y este niño soñaba con ser un jugador de la NBA. Pero obviamente que este niño tenía un gran problema, no tenía brazos. Entonces el papá le tuvo que explicar. Y es impresionante, hay videos de cuando él era niño tirando la pelota del cesto y con una puntería impresionante y demás por ese intento de superarse a sí mismo. Comienza a andar en motocicleta, comienza a manejar, comienza a correr carreras de carros que son en tierra, tipo rally, pero es un circuito cerrado y le ganaba a todos. Cuando tenía 17 años era el mejor, pero él manejaba con sus piernas y hacía los cambios con uno de los pies. Impresionante. Y resulta que él dice, yo quiero ir a los Juegos Olímpicos. Y se lo puso. Yo voy a ir a los Juegos Olímpicos. Yo quiero ganar una medalla de oro. Y entonces él comienza a ver qué deporte yo puedo practicar, porque yo solamente tengo piernas. Y un maestro de educación física le dijo, tú tienes que aprender a tirar con arco y flecha. Y entonces él va a una arquería, y él lo cuenta eso, él era un adolescente, va a una arquería y resulta que todos se le ríen porque para poder tirar con arco y flecha usas no solamente de tus piernas, de tu posición, el cuerpo, pero principalmente usas la mano izquierda, al menos yo en mi caso, mano izquierda y mano derecha. ¿Y qué hizo él? Yo voy a aprender. Y entonces él comienza a aprender a tirar, a agarrar el arco con sus dos dedos, el dedo gordo y el siguiente de su pie, y con el otro pie agarrar la flecha y estirarla para atrás. Pero él hace absolutamente todo. Por ejemplo, él hace una cosa maravillosa. Cuando tiene que llamar a alguien, tiene su celular, ahora está casado y demás. Cuando tiene que llamar a alguien, simplemente con el dedo derecho de su pie, agarra, marca el número, lo tira para arriba y lo agarra aquí y ahí llama a la persona. No. Y así maneja todos los hábitos. O sea, es una persona que no se victimizó, sino que usó de esa situación genética de no tener brazos para poder superarse. Claro. Pero ahora vayamos al otro ejemplo. Vayamos al ejemplo de un niño, por ejemplo, que llega a la escuela y sufre mucho bullying. Ese es el problema con los programas de bullying que yo veo. Porque son programas que tratan de que el niño no lo lastime nada. Pero sin embargo, el niño, la vida lo va a lastimar. Y si no te lastima como niño, te va a lastimar como joven o como adulto. Y eso es inevitable, desde el punto de vista de la experiencia humana. Y es ahí cuando se nota el temple de la persona. Es ahí cuando nosotros, a través de esas dificultades, podemos crecer y podemos enfrentarnos a lo que es la realidad de la vida y la realidad del mundo. Y especialmente la realidad del crecimiento personal de cada uno. Pero sin embargo, la objeción más grande que tengo yo a los programas de bullying es que, en definitiva, apuntan a hacer víctima a la persona. Y cuando tú como niño te conviertes en víctima, te estás haciendo un daño tremendo para toda tu vida. Y eso es lo que pasa muchas veces en muchos niños. Estos niños son rechazados, estos niños a veces, por cuestiones que son totalmente ajenas a ellos, niños cuyos padres deseaban tener una niña y el niño nació varón y los padres los rechazan, los padres nunca lo aceptan. Y recuerda lo que yo decía al principio, estos niños, ya por la ciencia sabemos, por la psicología, que tienen la capacidad, incluso a los 9 meses de edad, de captar la intencionalidad. Es decir, el niño tiene la capacidad de captar si esa madre lo quiere o esa madre lo rechaza. ¿En el seno materno también o no? Mira, sería interesante estudiarlo, pero eso hay que demostrarlo. Y el problema con un niño en el seno materno es que para poder demostrar eso tendríamos que estudiar la reacción de las distintas funciones cerebrales. Habría que hacer una tomografía computada funcional para ver en qué sector del cerebro fluye la sangre
Y de esa manera uno descubre en la neurobiología, por ejemplo, cuáles son las funciones cerebrales que se activan. Te voy a dar un ejemplo al respecto y esto a muchos les va a ayudar a entenderse. El varón y la mujer, es interesante cómo neurobiológicamente están conectados su cerebro y especialmente los dos hemisferios de una manera muy diferente. Y no solamente que estamos conectados de una manera muy diferente, sino que también procesamos la información de manera muy diferente. Y es interesante cuando, por ejemplo, se han hecho experimentos muy interesantes y eso yo lo explico muy bien en mi libro que voy a publicar sobre la educación sexual integral. Es un libro que se va a llamar Las verdades las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Y en uno de los capítulos hablo sobre todo la cuestión de la igualdad de género y demuestro cómo hay una diferencia real entre el hombre y la mujer, una diferencia que es biológica, genética obviamente, una diferencia que es psicológica y que por lo tanto se manifiesta en el comportamiento. Y entonces, crear leyes o una estructura, y aquí vamos a entrar más en la ideología de género, crear toda una estructura social y política y legal que busque una igualdad y paridad absoluta en el resultado, es hacerle una violencia muy grande al hombre y es hacerle una violencia muy grande a la mujer. Pero especialmente a la mujer. Especialmente a la mujer. Porque cuando tú comienzas a violentar lo que vendría a ser ese sustrato neurobiológico de una mujer, la mujer actúa en una especie de reacción. Reacciona contra eso. No lo acepta. Como vamos a ver en el caso de Canadá, en el caso de Suecia, en el caso de los países nórdicos, en el caso de Noruega. Pero estábamos hablando del humor. La resonancia magnética funcional es una máquina en la cual tú te metes, tal vez alguna vez te han hecho una resonancia, algunos de los que nos están escuchando, y lo que hace esta resonancia magnética es medir el flujo de sangre en varias partes, en este caso del cerebro. Y cuantas más sangre en esa sección del cerebro, más activa la región. Y eso se ve, por ejemplo, cuando uno hace una resonancia magnética en los colores. Mientras más colorida la imagen, más sangre. Resulta que cuando se quiso estudiar a ver cómo es el humor en el hombre y la mujer, porque a mí me pasa, yo vengo de una familia en la cual somos 4 hermanos y 4 hermanas. Y muchas veces, y esto lo descubrí observando nuestras relaciones entre hermanos, cuando uno a veces contaba un chiste o mostraba una imagen graciosa, los varones se reaccionan de una manera y las mujeres de otra. Y esto no es para criticar a la mujer, pero muchas veces pasa que la mujer no entiende el chiste y los varones se ríen. Y después los varones se burlan de la hermana o de la mamá y le dicen, en Argentina decimos, qué tortuga que eres. Tortuga en el sentido de lenta para entender el chiste. O a veces hay que explicárselo. Pero ¿eso por qué pasa? Eso tiene una explicación neurobiológica que es muy importante entenderla. Cuando una mujer ve una caricatura o una viñeta cómica, se activa un sistema dentro del cerebro que está implicado en la detección y la valoración de las emociones. ¿Sí? Entonces se activa sectores del cerebro como la amígdala, la ínsula, el córtex, que transmiten señales entre los dos hemisferios. ¿Y qué pasa? La mujer, por ejemplo, tú ves esas imágenes de accidentes. Entonces ves que una persona va a saltar a la alberca, como dice en México, a la piscina, y se resbala y se cae. Y una mujer ve eso y dice, ¡ay, no! ¡Qué terrible! Porque la mujer, ¿qué hace? Instantáneamente su cerebro activa en ponerse en el lugar de la otra persona y el dolor. En cambio, el hombre ve eso y se mata de risa. Le da un accidente y se ríe, ¿cierto? Es gracioso para el hombre, pero no para la mujer. Entonces tenemos diferencias muy grandes entre el hombre y la mujer y la manera de procesar las imágenes y demás. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que todas estas políticas que buscan una igualdad absoluta, una igualdad de género, no hacen más que violentar la naturaleza neurobiológica de la persona. Te voy a poner un ejemplo. Hay libros de ESI, que también lo trato en este libro. Hay libros de educación sexual integral de la Argentina, del Ministerio de Educación, en los cuales se dice para niños de 5 años que si ve la maestra que el varón juega con camioncitos, con carros y demás, se lo debe prohibir. Y si ve que una niña juega a la cocina, juega a la casita, juega con muñecas, se lo debe prohibir también porque se están perpetuando estructuras patriarcales de opresión. Ay, no. Miren lo que es la ideología. Entonces, el problema con todos estos ideólogos es que no se dan cuenta
que en definitiva le están ejerciendo una violencia a esos niños, porque esos niños actúan así no porque se lo imponga la sociedad, no porque se lo impongan sus padres, no porque vea a su mamá actuar de una manera y a su papá de otra, sino porque está inscrito en la misma naturaleza neurobiológica de la persona. Y entonces esas cosas no las podemos violentar, no las podemos violentar. Te decía recién el ejemplo el caso de Canadá, por ejemplo. Una pregunta súper rápida para que quede el público sabiendo esto. ¿Los ideólogos necesariamente son psicólogos o tienen estudios, por ejemplo, neurología, etcétera? No, el problema es que no tienen nada. El problema es que los ideólogos que están detrás de... Entonces, a ver, vamos a retomar un poco para responder a esa pregunta. Tenemos niños que ante la adversidad se superan. Tenemos niños que ante la adversidad muchas veces se victimizan o se enferman psicológicamente y comienzan a tener algún tipo de trastorno. Un tipo de trastorno puede ser relacionado a la propia identidad personal. Niños que, porque sufrieron un trauma muy grande, esto está demostrado científicamente por la psiquiatría, hay niños que sufren la pérdida de la mamá o del papá, especialmente cuando son padres solteros, es decir, que no tienen nadie más con quien aferrarse y están en una situación familiar muy, muy difícil. Está demostrado que hay niños que desarrollan el trastorno de la personificación. ¿Qué significa? Significa que un niño, por ejemplo, que es hijo de una madre soltera, no sabe quién es su papá, la mamá se muere cuando ese niño tiene 2, 3, 4 años y es tanto el dolor que eso genera un trauma psicológico tan grande que lo enferma y el niño comienza a personificar a la mamá como un mecanismo de reacción y de negación de la muerte de la mamá. Niños, por ejemplo, que se han estudiado, que dicen, por ejemplo, mi mamá no murió porque yo soy mi mamá. Y comienzan a llamarse con el nombre de la mamá, comienzan a ponerse su ropa. Y es interesante porque estos casos, luego el psicólogo ideologizado de la escuela o los grupos LGBT o de derechos humanos, inmediatamente los medios dicen, un niño trans, tenemos un niño trans aquí, un niño que está atrapado en el cuerpo equivocado, un niño con el cerebro de mujer y que parece varón, pero en realidad es mujer y hay que operarlo, hay que hormonizarlo. Es un crimen eso. Es un crimen porque en realidad lo que el niño necesita es asistencia psicológica, asistencia psiquiátrica. Así como eso, tenemos casos de niños que han sido rechazados por sus propios padres por una cuestión patológica, cuando los padres están enfermos psicológicamente y desean, por ejemplo, tener un hijo y nació nena, o quieren tener una hija y nació varón, y lo rechazan. Y el niño, como te decía, a partir de los 9 meses, de los 8 meses, el niño tiene la habilidad de captar esa intencionalidad y el rechazo. Y eso genera un trauma muy grande que lleva, en primer lugar, a que el niño sea totalmente inseguro de sí mismo. ¿Y cuál es el problema? Que ese niño va a la escuela y en la escuela los otros niños, y eso se ha demostrado también científicamente, los niños tienen la capacidad de captar la inseguridad en la otra persona. Es una de los primeros rasgos psicológicos que los niños tienen un sentido muy agudo para captarlo. ¿Y eso por qué es? ¿Solo los niños, perdón? No, todos, pero los niños especialmente lo tienen. Vale. O sea, la capacidad que un niño tiene la va a tener cualquier persona de ahí en adelante. Vale. Pero lo interesante es descubrir cuándo comienzan esas capacidades. Y ahí es el estudio y lo realmente importante del aporte que puede hacer la psicología cuando se une con la neurobiología y especialmente en relación a la activación de las funciones cerebrales. Porque tú puedes, por ejemplo, tener formas de pensar muy profundas, muy desarrolladas, puedes tener un sentido de las cosas que realmente sea admirable, pero lo importante es preguntarse, a ver, ¿cuándo Laura comenzó a tener ese sentido? ¿Cuándo Laura comenzó a captar eso? Y es ahí cuando comenzamos a estudiar en los niños. ¿Cuándo es el momento más importante? La psicología ha demostrado que entre los 2 y los 7 años es un momento clave para el desarrollo de la propia identidad. Ahora, con respecto a el captar la intención del otro, se ha demostrado que a partir de los 9 meses un niño comienza a captar esa intencionalidad del otro. Pero con respecto a la inseguridad, los niños de 5 años y los niños de 6 especialmente están muy atentos a la inseguridad del otro. Y esto lo hacen de modo subconsciente, no lo hacen a propósito y no se dan cuenta ellos tampoco. Pero ¿por qué lo captan? Hay muchas teorías, pero una de las teorías, yo creo, más fuertes al respecto es porque nosotros estamos
dotados por ese diseño que tenemos como seres humanos para poder defendernos, y esto es parte de la estructura neurobiológica, defendernos ante cualquier eventualidad catastrófica. Sí. Y para eso la naturaleza nos ha dado un padre y una madre. Y uno se aferra mucho al padre y a la madre. Si ese padre y esa madre son inseguros, o si ese padre y esa madre lo rechazan a uno, eso es catastrófico para el niño, porque el niño sabe que en una situación de emergencia no va a poder contar con ese papá y esa mamá. Y eso lo trastorna al niño. Eso es suficiente para trastornar psicológicamente a un niño. Pero pongamos el ejemplo de un niño que va a la escuela, va a jardín de infantes, va a primer grado. Y eso, cualquier persona que esté escuchando ahora y que sea maestra o maestro, me va a entender. Porque cuando comienzan las clases y llegan los niños a un aula, los niños los primeros días son terribles. Terribles cómo se portan. ¿Y por qué es eso? Porque ellos subconscientemente, por un mecanismo neurobiológico, están probando a la maestra. Y la están probando en una situación extrema para ver si esa maestra, a pesar de todo, se mantiene calma. Y si ellos ven que la maestra se mantiene calma y es segura en sí misma, los niños se calman, porque ya la probaron y ya saben que pueden confiar en ella en caso de que haya un desastre. Eso es interesante. Entonces, muchas veces hay personas que se quejan del comportamiento de los niños, pero puede ser, y ellos se tienen que plantear, tal vez los niños se portan mal, porque yo como padre, yo como madre, yo como tío, yo como pariente, yo como amigo de la familia, les comunico una inseguridad muy grande al niño, y por eso esos berrinches y esas actitudes, porque el niño no está seguro conmigo. Y son mecanismos neurobiológicos que se van manifestando con esas actitudes. Es como si fuera un tipo de enojo, reclamo de decir, si tú eres quien me cuida, ¿cómo estás fallando, no? O sea... Sí, pero lo hacen sin darse cuenta. Sí, ¿cierto? Claro. Lo hacen sin darse cuenta. Entonces... Tengo una pregunta aquí. Con lo que decías respecto al bullying, por los padres que nos estén escuchando y que tengan ese caso en casa, aprovechándote ya, exprimiendo todo de ti, ¿qué se puede hacer? O sea, también yo soy de las que si ve algo, yo no soy de las de callarme. Yo de, oye, no trates mal al niño, no sé qué. Entonces, ¿está bien hacer eso? ¿Cuándo no? ¿Cuándo sí? ¿Qué ves prudente? Yo creo que lo que hay que preguntarse es por qué el niño lo está tratando mal al otro. Para poder remediar esa situación. Porque si un niño está tratando mal a otro niño, no basta con decirle al niño que esté haciendo algo que frene si yo no investigo la causa de eso. Por eso los niños a veces perciben injusticia. ¿Y por qué perciben los niños injusticia con la madre? Le dicen que injusta que eres. Porque muchas veces pasa que la madre agarra en el acto a un niño cuando le está pegando al otro y lo reta a ese niño, y ese niño se siente herido porque en realidad el niño se estaba defendiendo de un ataque anterior del otro niño. Y el otro niño sale como si nada, sale limpio como víctima, me atacaron, siendo que él ocasionó todo, ¿se entiende? Entonces, yo creo que como padre uno tiene que, obviamente corregir a los hijos y educarlos y no dejarlos salirse con la suya, pero también es importante preguntar y averiguar qué pasó, porque eso va a evitar cualquier tipo a veces de resentimiento, de rencor, de enojo, porque pasa mucho. A mí me pasa con jóvenes o personas adultas que me contactan y me cuentan que en el entorno familiar ellos siempre fueron las víctimas a veces del enojo de los padres. Eso es algo muy duro también. Y los niños lo cantan como algo injusto. Y para un niño no hay nada más grave que una injusticia, porque el niño tiene un sentido muy profundo ya de una edad muy temprana de la injusticia y de lo que es justo. Eso no es justo, no, eso no puede ser así, no vale. Sí. ¿Por qué es eso? Porque las funciones cerebrales en relación a la justicia y al orden son funciones que se comienzan a activar desde el comienzo. Y obviamente que esas funciones se van perfeccionando y se van desarrollando cada vez más hasta que la persona adquiere un sentido muy profundo de lo que significa la justicia, lo cual va a requerir formación personal, va a requerir un montón de experiencias en la vida, testeo, por así decir, de ponerme en una situación en la cual yo tenga que actuar de acuerdo a mis principios, porque es muy fácil ser justo cuando no tengo la oportunidad, pero el día que esté rodeado de dinero y pueda robarme, ahí realmente se va a probar si realmente tengo esos principios y esa estructura de justicia la tengo incorporada en mi actuar. Claro. En definitiva, todo peca, todo el mundo peca, ¿no? Ciertamente, y eso en la psicología se llama la integración. ¿Cuándo sabemos que una persona es madura? ¿Cuándo sabemos que una persona ha crecido personalmente? Cuando esa persona
ha podido integrar no solamente esos principios que conoce por la fe, por discernir, por pensar, lo ha integrado en su conducta, pero también ha sabido integrar los afectos, las pasiones, las tendencias que pueden ser sexuales, tendencias a la comida, tendencias a la bebida. Está todo integrado en un orden armónico por el cual yo me dirijo por mi razón, pero a la vez yo tengo una voluntad lo suficientemente fuerte para decidir cuándo actuar y para decidir cuándo no actuar. Cuando tenemos una persona que actúa de esa manera armónica y puede integrar todos los aspectos de la vida, es cuando decimos que psicológicamente tenemos una persona madura. Por eso también el pecado muchas veces tiene un grado de inmadurez presente. Y es un grado de inmadurez no para excusar a la persona, sino para decirle, tienes que responsabilizarte de tus actos. Y responsabilizarte de tus actos, ¿qué significa? Tienes que pensar el por qué lo hiciste, para qué es lo que buscabas, y tienes que reordenar y reparar eso, y especialmente reordenar tu vida. Porque sabes que uno lo que tiene que imaginarse es lo extremo. ¿Qué pasaría si yo sigo haciendo esto y lo llevo a un extremo? Tranquilamente podría terminar, por ejemplo, un joven que toma mucho. Bueno, el hombre que vemos en la calle, que vive debajo de un puente, comenzó un día tomando como tomaste tú. Claro. ¿Se entiende? El joven, por ejemplo, yo aquí en Canadá lamentablemente veo muchos jóvenes drogadictos en las calles. Está lleno. Hay un problema de la droga tremendo. En Estados Unidos también, pero en Canadá es una epidemia. Y esos jóvenes tienen lamentablemente ya un nivel, una capacidad neuronal muy baja porque se han destruido neurobiológicamente. La droga tiene esa capacidad de destruir y son jóvenes... Que es solo con cannabis, ¿no? Perdón que te interrumpa. Claro, pero en Canadá es especialmente grave. ¿Por qué en Canadá? Te voy a explicar por qué. Porque el cannabis, la marihuana, tiene un componente que se llama el THC. Y el THC es un componente químico que es muy perjudicial para la salud mental y para la estructura neurobiológica de la persona. Ahora bien, ¿por qué en Canadá eso es un problema? Porque en Canadá la marihuana se cultiva en invernaderos. Y entonces, la marihuana de Canadá y la marihuana de México o de otro país tiene una diferencia enorme. Y esto no para decirle a los mexicanos, ustedes pueden hacerlo porque no pasa nada. Simplemente para demostrar. El THC de la marihuana de Canadá, al ser producto de un invernadero y está químicamente modificado, es fuertísima, es potentísima. De tal manera que aquí en Canadá tenemos, por ejemplo, en el Hospital de Toronto, que hay todo un sector de psiquiatría que está lleno de jóvenes con problemas psiquiátricos por culpa del cannabis. Sí, está trayendo muchas consecuencias muy peligrosas realmente para la salud, aparte de muchos otros problemas relacionados al corazón, a la salud y demás, ¿no? Que también no son de obviar. Perdón, te decía, el legalizarlo, porque muchas veces, bueno, ahora hace poco llegué a España, ¿no? Y aquí me alegan mucho que había una maestra de Holanda y decía, la maestra se quejaba aún más de cómo consumían aquí la droga al no estar legalizada que en Holanda, que decía que aquí los jóvenes eran mucho más que en un lado donde se legaliza, lo cual a mí no me parece lógico. Bueno, esa es una falsa comparación. Es una falsa comparación porque una realidad es la cuestión de Holanda con su clima, con su gente, con su carácter personal de la persona en Holanda, y otra cuestión es la población española. No es lo mismo. Sí, no es lo mismo. Te voy a dar un ejemplo tal vez más cercano a México, por ejemplo. En México hay mucha gente que toma. Es un problema muy grande. Sí. Pero en otros países tal vez no es un problema tan grande. Tienen otros problemas. Porque eso también tiene que ver con el carácter de la persona, tiene que ver con muchos factores. Y a veces el comparar la situación de un país con otra te hace caer en una falacia como la de esa maestra holandesa. En Holanda es legal y no se consume tanto como en España. Sí, pero no, la conclusión no se consume tanto por España, no se sigue porque sea legal. Se puede seguir por otros factores. Yeah. Por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de Canadá. En Canadá, muy claro, se legalizó en el año 2015 la marihuana, porque fue la promesa de campaña del Partido Liberal. Si el Partido Liberal gana, vamos a legalizar la marihuana. Lo eligen a Trudeau, el Partido Liberal. Acá no se elige el primer ministro, lo elige el partido. La gente aquí no vota por presidente. En Canadá no existe. Aquí se vota solamente por tus representantes en el Parlamento. Y luego ellos
se reúnen y eligen a cualquiera. Pueden poner al verdulero de la esquina si quieren de primer ministro. ¿Qué es lo que pasó con Trudeau? Trudeau es una persona sin ningún tipo de capacitación, sin estudios, sin experiencia de trabajo. Nunca tuvo un trabajo en su vida. Es artista, ¿no? O actor o algo así de teatro. No, en realidad él durante un semestre fue instructor de teatro en un centro comunitario. Yeah. Eso es todo. Eso lo puede hacer cualquiera, eso lo puedes hacer tú. Vas a ayudar con los niños, bueno, te dicen, a ver, tienes que ser maestra de títere. Eso es lo que hizo él durante 6 meses de su vida. Es decir, nunca trabajó, nunca tuvo un trabajo porque vivió del dinero de su padre, un multimillonario político muy conocido en Canadá. Pero ¿qué pasó en Canadá? En Canadá es interesante porque cuando se legaliza la droga, ¿qué pasa? Muchas personas que antes tenían temor a la policía, tenían temor a quedar registrados, a lo que sea, ahora no tienen ningún tipo de freno. Por eso el consumo en Canadá ha aumentado exponencialmente. Es tremendo el aumento que ha habido en Canadá del consumo de droga. Hasta el punto de que el mismo ministro de Salud, del Ministerio de Salud de Canadá, que es el gobierno liberal, ellos mismos han reconocido que fue un error gigantesco haber legalizado la droga. Entonces, es de sentido común. Si tú tienes una droga que no es legal, la droga llega a ciertos ambientes y lugares por canales ilegales. Pero una vez que se legaliza, no hay ningún tipo de restricción. ¿Qué es lo que pasó en Canadá? En realidad en Canadá es un poco más interesante la cuestión porque en Canadá lo que hicieron fue el mismo gobierno se convirtió en el narcotraficante. Porque de hecho solamente el gobierno puede vender la droga. Sí, eso es también uno de los que dicen que va a estar regulado menos. Por ejemplo, en México, tú ya te imaginarás las conversaciones acerca de esto y casi todos quieren ahí poner su planta y eso, ¿no? Entonces es como... Bueno, te entiendo totalmente cuando dices que es cultural, por ejemplo, lo de tomar, igual y no tomamos diario, ¿no? O claro. sea, todos los días, pero el fin de semana, o sea, se sale y te quedas hasta el moco, o sea. Mira, eso yo lo vi en los Estados Unidos, obviamente que no lo hacen todos y no hay que generalizar, pero yo conocí muchos mexicanos en los Estados Unidos que llegaba el viernes después del trabajo a las 4 de la tarde y se compraban 60 cervezas, y no estoy exagerando, se compraban 60 cervezas entre los amigos y cada uno se tomaba 20, 25, pero o sea, terminaban el domingo de tomar. Sí. Sí, se pasaban el fin de semana borracho, la familia, y esto es el caso que yo he conocido, que la familia, la esposa sabía, ¿dónde está el esposo? No, mi esposo toma los fines de semana, te dice la gente. Ya, no. Mi esposo toma. ¿Qué significa que mi esposo toma? Porque para uno en Argentina que no está acostumbrado a esa cultura, a mí me sorprendió mucho. Para mí había un borracho en el pueblo y demás, pero si alguien tomaba, significaba vas a tomar algo, capaz que te emborrachabas, una persona se emborrachaba cada tanto. Pero no, para el mexicano tomar, en muchos casos, significa tomarse 30 cervezas. Sí. Significa tomarse 35 cervezas seguidas. Entonces un argentino me escucha y me dice, eso es tremendo. Bueno, eso es parte de la cultura muchas veces de la clase trabajadora de muchos mexicanos en los Estados Unidos. Y es algo que hay que trabajarlo. En Estados Unidos una cosa que descubrí es que está la promesa. La promesa ahora se va el 12 de diciembre, la Virgen de Guadalupe. Yo en Estados Unidos descubrí que los mexicanos tienen la tradición de la promesa. Cuando ya toman mucho, toman tanto, y la esposa los va a dejar o les pasa algo en la vida, le prometen a la Virgen que no van a tomar. Entonces hacen un juramento. Y le van a hacer un... ¿Cómo dices? La manda. Le hacen un juramento a la iglesia y le dicen al padre, vengo a jurar que no voy a tomar. Y le dicen, no voy a tomar por un año. Bueno, entonces toma el juramento y firma y todo, traen su testigo y todo. Pero resulta que un padre conocido, amigo mío en Nueva York, pasó algo muy interesante porque yo estaba visitando Nueva York hace un año, un poquito más de un año, y me contaba que le cayó un mexicano que había hecho su juramento y le vino a pedir que le diera la excepción por una noche porque se casaba el compadre. No. Se casaba el compadre. Entonces el padre le dijo, bueno, te voy a hacer la excepción. ¿Cuántas cervezas? Y le dijo 25. Ay, no. Entonces, claro, este sacerdote, imagínate en Estados Unidos y que de repente, si a mí me viene una persona y me dice, Pablo, yo quiero que tú me ayudes a superar el alcohol y a los 5 meses, mira, es el bautismo de mi hija, me puedo tomar una cerveza. Eso es lo que yo esperaría. Pero no, le dijo 25 cervezas. Así que entre ida y vuelta negociaron y le dio permiso para tomarse 10 cervezas. Pero no es solo la clase, bueno, no clase, no me gusta decir, no son solo los obreros, sino que mis amigos también, o sea, es sábado,
y es de una, o sea, tomas una y ya estás abriendo la otra, es como... Claro, y eso es algo que yo creo que es bueno que lo hablemos porque no es para herir a un pueblo o las costumbres, sino que es simplemente para que la gente se dé cuenta de que tenemos que actuar de manera racional también. Y que muchas veces cuando uno tiene que recurrir a la droga, al alcohol, es porque está tapando algo también en la vida. Claro. Y hay cuestiones que no se han integrado. Y eso es bueno, porque es bueno verlo y hablarlo porque hay que crecerlo también. Hay que crecerlo. Mencionabas que también, bueno, yo te he escuchado en otras ocasiones y mencionas que la persona, cuando el cerebro ya está totalmente maduro, es a los 18 años, ¿no? Entonces, el bombardear a los niños con todo esto de la ideología, Antonella es la seguidora que te dije que me contó que su primita chiquita, o su sobrina, no recuerdo, le mandaron como, era para estar en clase y dar vueltas, y haz de cuenta, bueno, está la silla, ¿no? Lo voy a actuar. Esta es la silla y yo soy la hermanita y voy dando vueltas y tocando a mi compañero. Entonces, bueno, que eso era como la actividad. Pero si no, que lo hicieran solo en su casa. O sea, como que es esto que quiero que nos cuentes. Y también, digo, faltan 15 minutos, pero si no, ojalá y vuelvas a venir. Ya te comprometo públicamente. pero también que nos cuentes un poquito, por ejemplo, la locura del señor este que ya fue adoptado y tenía 4 hijos y cosas así. Bueno, mira, el problema con la ideología de género, entonces, es que tú tienes niños que han sido, han sufrido cosas muy duras, se han desarrollado traumas psicológicos que necesitan de una intervención psicológica. Ahí ves lo grave de la ley, por ejemplo, en México, que prohíbe a cualquier psicólogo o psiquiatra ayudar a un niño, las terapias, que ellos le llaman terapias de conversión, pero en realidad no son terapias de conversión, son terapias para ayudar a una persona a superar un trauma. Y la psicoterapia que se aplica para eso es la misma que se aplica para muchas otras cuestiones de la vida, para superar la anorexia y la bulimia, por ejemplo. Es la misma terapia, porque es una terapia de aceptación del propio cuerpo, de la propia persona. Cuando hay un rechazo del propio cuerpo, entonces es un símbolo de que ahí hay eso es dentro de las categorías de las disforias. Hay un problema psicológico y es por algo. Y lo primero que hay que preguntarse es el por qué. ¿Por qué el niño sufre esto? ¿Por qué hay una niña que sufre bulimia o sufre anorexia? Hay que ir a la causa, porque si no vas a la causa no vas a solucionar nada con todo esto. El problema con la ideología de género es que luego vienen ideólogos que no tienen formación ni en biología, ni en psicología, ni en psiquiatría, ni en ninguna ciencia, los ideólogos del género, que tratan de racionalizar y justificar eso diciendo estupideces del tamaño de una montaña, como por ejemplo que ese niño está atrapado en un cuerpo equivocado y por lo tanto hay que liberarlo. O inventando que existe otra identidad. Si hay un niño que se cree un dinosaurio, que se cree un perro, que se cree un gato, entonces en realidad es porque hay algo más profundo en esa persona que es su propia identidad que no se corresponde con su cuerpo, que es lo que llaman la identidad de género. Y es así como inventan la noción de identidad de género. El problema es que ahora van a la escuela y por medio de la educación sexual les enseñan a los niños que en realidad ellos tienen una identidad más profunda que tienen que descubrir. Y no solamente que tienen que descubrir esa identidad, sino que tienen que rechazar su realidad como varón o como mujer. Es un crimen porque es algo que está inscrito en la propia naturaleza, en la estructura biológica, genética y neurobiológica de la persona, está inscrito en el cerebro, está inscrito en los rasgos psicológicos, cómo actuamos, está inscrito en nuestro comportamiento y por lo tanto eso no se puede violentar y la ideología de género viene a borrar con todo eso y entonces es un ataque frontal a la naturaleza humana, pero también es un ataque a la familia porque parte de la ideología de género es rechazar a la familia como la unidad básica de nuestra sociedad. Y ellos entonces le abren la puerta a uniones diversas, sexualidades diversas. Y aquí es el gran problema. En Canadá, por ejemplo, es tremendo que tenemos una ley en Ontario por la cual las parejas LGBT pueden, entre varias parejas, 2, 3, 4 parejas, estamos hablando de 8 personas, pueden adoptar al mismo niño por un contrato y solamente si son LGBT. Y entonces pueden ir una pareja de homosexuales con otros amigos homosexuales y una lesbiana y unos transexuales y dicen, tener un niño sale muy caro, el niño llora, el niño te pide cosas, el niño te quita tiempo. Claro. ¿Por qué no nos juntamos 7 parejas y adoptamos un niño y lo tenemos un día cada uno?
Y el niño pobrecito se convierte en un objeto. ¿Y a dónde están los derechos del niño? Imagínate el daño psicológico. Si un niño normal, en una familia normal, que capta las intenciones y sufre a veces mucho si es rechazado por sus padres, si ese niño tiene la capacidad de comprender cuestiones básicas, puede llegar a sufrir algún problema psicológico. Imagínate un niño que ya de entrada le están negando el derecho a tener un padre y una madre. No, y como pelota a repartirse, yo, por ejemplo, rapidísimo, mi padre murió en un accidente a los 7 años. O sea, a los 7. Para mi hermano representaba sus 3 años. Y hace falta el rol. Por más a mí, aunque mi mamá me dijera, no, yo también soy tu papá, no, hace falta el rol y tú lo sientes, por más que te lo vendan. Entonces ahora... Claro, ¿cuál fue tu experiencia, por ejemplo, una situación así? Con 7 años de repente, porque eso también es algo inesperado, una cuestión, incluso cuando alguien muere después de una enfermedad, un cáncer, una cuestión traumática, pero tú ya como que te lo ves venir y tienes, el shock inicial es que mi papá tiene cáncer, por ejemplo, Ya. o cuando mi abuelo le avisaron, mi abuelo, por ejemplo, cuando muere, yo lo alcancé a ver a él en su cama, antes de morir, como que uno ya esperaba que en cualquier momento se nos Claro. iba. Pero imagínate en el caso de un accidente, cuando tú tenías 7 años, ¿cómo fue tu experiencia en ese momento, ese shock, por así decir, emocional? Bueno, yo ahí tuve mi amígdala, yo ando así, al 100, porque tuve que rescatar a mi hermano, pedir ayuda en carretera y abrazar a papá, mamá, hasta luego, y sigue. O sea, no me podía detener, pero me acuerdo muy bien que vi a la luna y dije, ayer estaba viendo Tom y Jerry, el gato y el ratón, y dije, ya crecí, así lo pensé, como, pero me moví, no, o sea, cuidar a mi hermano, eso Fue fue, una reacción instintiva. sí, Y luego cuando tú entras allá, por decir, a darte cuenta de esa realidad, que ya no tienes a tu papá, incluso psicológicamente, emocionalmente, lo captas como un golpe duro que tienes que, en definitiva, procesar y a veces tarda mucho en procesarlo hasta que un momento ya recapacites y ya lo ves como parte de tu existencia y lo logras integrar en tu personalidad. claro, costó tiempo, no es algo Claro. de sopetón, es como, y yo tuve la oportunidad de despedirme, aunque él no estaba consciente, lo abracé y listo, pero no es algo de, no, Y eso es lo que muchos tienen que entender. A veces nosotros pasamos cuestiones en la vida, tal vez no tan duras como perder un papá en un accidente, pero cuestiones que uno sufre en la vida y que a veces el proceso de sanación y el proceso de integración, de integrar esa realidad vivida dentro de la vida de uno y aceptarla, es algo de muchos años. Hay muchas sí, personas, por ejemplo, que hasta el día de hoy están batallando situaciones que les pasaron hace muchos años y ellos creen que están superadas, pero en cuanto les viene a la memoria se llenan de broncas, se llenan de odio, de resentimiento, de tristeza, se dan cuenta que tienen que perdonar, tienen que superar, porque tal vez no lo han tomado como parte de su realidad y su experiencia humana. Y mira, ante la adversidad uno tiene, como yo decía al principio, dos opciones: o la abrazas y creces o la rechazas y te victimizas. claro, mejor usarlo, yo lo uso de gasolina, a veces se me va la, como dicen acá, se me va la pinza, porque soy de más, o sea, es como, no sé qué, pero lo usé, o sea, para nada como el chico que no tenía brazos, para mí eso es wow, o sea, wow. Pero bueno, con tu situación y quería mencionar bueno, sé que esto te sirve, es verdad, no lo superas a veces en años. Esto yo sé que te sirve porque he visto lo del todo el curso que diste de homosexualidad y todo, y que es como cosas que tenemos reprimidas. Entonces, yo, o sea, a mis 19, 18 años, tuve una depresión fuertísima, de no comer, no dormir, no hablar durante 3 meses. Entonces, ahí es cuando realmente se manifestó en mí el duelo. Siempre lo viví como yo soy la fuerte, y no lloraba, y yo era la tough, aparte era gordita, yo era la gorda del salón. Pero después empecé a llorar mucho, y ahí es cuando, pero todo te sirve porque la sensibilidad te hace entender a otros, entonces.
Sí, sí, sí. Bueno, si alguno quiere y pregunta acerca de quién es ese hombre del cual estaba hablando, se llama Matt Stutzman. A Mm, ver, si yo puedo compartir aquí, déjame que me fije. Y tú me ayudas a compartirlo desde ahí. Pero voy a compartir la imagen, la foto de él, para que los que quieran verlo, ahí tú la puedes compartir. vale, déjame, ahí está. Muy bien, Wow. ese es Matt. Una historia impresionante realmente de superación, de vida. Esto es cuando compitió en los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro en el año 2016. Una historia de superación tremenda. Mm, Realmente, una cosa increíble en los Juegos Paralímpicos es que uno se encuentra con deportistas, con atletas profesionales, muy profesionales. No es porque tengan algún tipo de discapacidad van a ser malos, al contrario, son de primer nivel atlético, pero sin embargo tienen una historia de superación que es impresionante y de no haberse victimizado nunca. mm, Y eso es lo que yo creo que tenemos que aprender de estos casos, que son casos heroicos, son casos admirables realmente, mm, para saber que, mira, yo tengo un amigo en los Estados Unidos que él es nicaragüense de origen, su nombre es Tony Meléndez. mm, Muchos lo conocen porque Tony, él toca la guitarra con sus pies, él canta, él le tocó al Papa Juan Pablo II en Los Ángeles en el año 1987. Él ahí se hizo famoso, por eh, realmente fue muy impresionante porque hasta el Papa mismo lo conmocionó, al Papa mismo lo conmocionó y demás. Yo voy a mostrar, te voy a compartir sí, una foto a ver si puedo. sí. Ya mismo te la pongo ahí en la imagen. Tony Meléndez un día, él toca la guitarra con los brazos, con sus piernas solamente, no tiene brazos. Es impresionante cómo toca la guitarra. Y en una ocasión yo llevé a un grupo de conocidos, de familias, a verlos. Eran familias que tenían todos hijos discapacitados en los Estados Unidos. Y Tony nos dio un concierto. Un concierto personal, por así decir. Y no solamente nos dio un concierto personal, sino que fue una experiencia muy, ahí la puedes compartir a la imagen, fue una experiencia muy fuerte, ahí está Tony sin brazos tocando la guitarra para el Papa. Fue una experiencia muy fuerte porque Tony dijo, hay gente que no cree en los milagros. Y sin embargo, yo cada vez que veo un brazo, yo veo un milagro. Mm, sí. Para mí tener brazos, tener dedos es un milagro porque yo no lo tengo, pero yo lo veo como el milagro que Dios le dio a todos ustedes. Y entonces él dijo esto, nosotros a veces nos quejamos por lo que Dios no nos da. Y en realidad no es así, en realidad nosotros somos nada. Y lo que tenemos, sea que tengamos 2 brazos y 2 piernas o solamente 2 piernas como yo, eso es un regalo de Dios. Y es así como tenemos que ver la vida. Porque esa tentación de victimizarse existe en todos. Pero cuando vemos a una persona como Tony Meléndez, por ejemplo, que decide no victimizarse, eso es un golpe fuerte para nosotros, porque eso es un llamado de atención. Te Y hace eso sentir incapaz, ¿no? Así como el discapacitado soy yo, viendo, por ejemplo, a Nick Jukovic. bueno, el caso de Nick es otro caso impresionante. Para los que no lo conocen, Nick no tiene ni brazos ni piernas. Él tiene un síndrome de la tetramelia. No tiene ninguna extremidad, pero sin embargo, él es autosuficiente, se hace absolutamente todo. Entonces uno dice realmente, yo vivo, o todos nosotros vivimos en un mundo que vive machacándonos y martillándonos con los derechos, mis derechos de esto, mi derecho para aquello. Y sin embargo no se trata de derechos, se trata de responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad en esta vida? Claro. ¿Qué es lo que yo debo hacer para colaborar, para mejorar mi vida, para mejorar la vida de mi familia, de mis hermanos, de mi sociedad? Debemos dejar de lado esta victimización. Y esto es uno de los grandes problemas del feminismo. Porque el feminismo ya de entrada cree que la mujer es una discapacitada. Porque inmediatamente, claro, Sí. inmediatamente pide cupos de género, inmediatamente pide beneficios, inmediatamente se victimiza por un supuesto patriarcado, opresor, machista. Cuando sin embargo, esto no es así. Todo está en tus manos y buscan empoderar a la mujer, pero de maneras falsas. Porque cuando tú le preguntas a una feminista, ¿qué te puedo dar para empoderarte? ¿Y qué te dice una feminista? Aborto.
O sea, Sí, es una contradicción muy grande porque ¿cómo vas a empoderar con algo que hasta para una feminista es tan duro de hacer? Es una claro, situación muy trágica siempre. claro. Entonces yo creo que estamos en una coyuntura hoy en día socialmente en la cual los padres tienen que comenzar a enseñarle a sus hijos a ser responsables. ¿Y eso cómo lo hacen? Enseñándoles a vivir de manera ordenada, de manera responsable e incorporándolos para hacerles crecer en responsabilidad en las tareas del hogar, en las labores del hogar. Fíjate que en el pasado no teníamos una generación de personas débiles y frágiles mentalmente y de personas que pedían todo. ¿Por qué? Porque tenían que trabajar. Claro. Trabajabas en tu finca, trabajabas en tu chacra, trabajabas con los animales desde muy pequeño. Pero hoy en día viviendo en la ciudad eso no existe. Entonces le hemos quitado a los jóvenes la oportunidad de crecer personalmente. Y eso es lo que tenemos que volver a hacer. Tenemos que reingeniarnos la manera de que los jóvenes vuelvan a ser héroes nuevamente como lo fueron nuestros abuelos o bisabuelos. Y que los padres también sean, encontrar como ese equilibrio, ¿no? Porque también los padres se perdían mucho, tenían, bueno, mi mamá son 8, como en tu caso, y luego a mi mamá, por ejemplo, le hacía falta más atención o cosas, o sea, que los padres también vean todo lo que fuimos hablando en el transcurso y se pongan a trabajar. A que, Ciertamente, y pasar tiempo con los hijos, conversar, tener mucha comunicación. Una de las cosas que yo les voy a aconsejar es que vayan a mi canal de YouTube, por ejemplo, y ahí tengo todo un curso de formación para padres, que son como 8 sesiones, en las cuales hablamos de cuestiones psicológicas, neurobiológicas, pero en concreto con sus hijos, cuando tienen 1 año, 2 años, 3, 17, 18, en la etapa que sea, para padres que ya sean adultos y tengan hijos adultos. ¿Qué debemos hacer con estos hijos para que puedan desarrollar su potencial? Es una responsabilidad muy grande también como padres. Pablo, te tengo que cortar porque me van a correr de aquí, pero ha sido un deleite escucharte, qué emoción, de verdad, sueno súper poética y romántica, pero lo digo de todo corazón. Espero tenerte aquí más y exprimirte como hoy, pero compártenos tus redes sociales, ya no solo tu canal, sino tus redes sociales, y por favor necesitan comprar el libro, de verdad. Bueno, Necesitamos estudiar para saber cómo tratar a nuestros hijos y argumentar. muy bien, el libro, vamos a empezar con esto. Está disponible en México, en Estados Unidos, en Canadá, en muchísimos países. Simplemente tienen que ir a la página que es atrapadoenelcuerpoequivocado.com. Atrapadoenelcuerpoequivocado.com. Y a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Pablo Muñoz Iturrieta. Así que vayan al canal de YouTube, suscríbanse a mi canal, vayan a Twitter, a Instagram, a Facebook, a la red social que tengan, a TikTok, a Twitch. Me van a encontrar como Pablo Muñoz Iturrieta. Así que muchas gracias, Laura, también por esta oportunidad y gracias a todos los que han estado escuchando. No, a ti, muchísimas gracias y esperamos que llegues a tener mucho más fans que Maradona, por Dios, y tú eres todo un intelectual. Muchísimas gracias. Un besito a todos. Chao, chao.